Buenos días, que el Señor nos bendiga nuevamente en esta experiencia donde tenemos la oportunidad de ministrar la palabra del Señor. Vamos a estudiar o a darle continuidad al estudio de la primera carta que el apóstol Pedro escribe y vamos a recordar a quién les está escribiendo. Por ahora, básicamente me gustaría iniciar con una palabra de oración. Inmediatamente quiero quiero compartir con ustedes una de las cartas más interesantes que por lo menos para mí está siendo de mucha bendición. No solamente por lo que puedo exponer y estudiar, sino también por lo que están exponiendo mis amigos, hermanos que hacen equipo. Estamos haciendo un equipo de maestros para que usted pueda también ser ministrado a través de la posibilidad de otros hermanos y hermanas que también aman el estudio de la palabra y que Dios les ha dado la oportunidad, de poder compartir las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Me acompaña? Oramos. Padre, quiero darte gracias por la oportunidad de ministrar tu palabra. Ahora, Señor, te ruego que me uses como instrumento en tus manos y lo que vamos a compartir que sea realmente el producto de tu voluntad, que el Espíritu Santo dirija este tiempo y nosotros somos solamente instrumentos. Mientras las personas puedan escuchar este estudio, yo te ruego que tú les ministres y traigas de los elementos que vamos a mencionar a sus vidas en abundancia, que puedas traer esperanza, que puedas traer confianza, que puedas traer temor a sus vidas y sobre todas las cosas, santidad y amor por tu palabra. Muchas gracias, Dios, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Ahora entrego este tiempo en tus manos, sabiendo que tú, como nuestro Dios, como nuestro Señor, te gozas y cumples tu palabra y esta no regresa a ti vacía. La anhelamos y la deseamos. Oramos en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amado, yo voy a estar utilizando el segmento que va desde el capítulo 1, versículo 13 a el capítulo 2, verso 3. O sea, yo me voy a estar remitiendo a la primera carta del apóstol Pedro, pero voy a estar utilizando solamente los versos en el capítulo 1 del 13 a el último verso, que sería el 25, y luego paso al capítulo 2 y uso 3 versículos que son del 1 al 3 del capítulo 2. Bien, amados, esta carta que el apóstol Pablo está escribiendo es una de las cartas, yo diría, más motivadoras que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro se ha propuesto compartir un mensaje de esperanza. ¿Para quién? Para un pueblo que está sufriendo literalmente. El pueblo estaba sufriendo, y cuando digo sufriendo, estaba sufriendo en toda la extensión de la palabra. Cuando hablamos de sufrimiento, ya nosotros deberíamos tratar de entender cómo el sufrimiento puede impactar la vida de nosotros, la vida de las personas. Por ejemplo, cuando hablamos de sufrimiento, podemos hablar hoy en nuestros días de desempleo. El desempleo trae sufrimiento, pues no nos permite tener las cosas básicas. Trae consigo desnudez. Cuando las personas no tienen desempleo, pues no tienen cómo obtener las cosas de todos los días, como la ropa, por ejemplo, la comida, que podríamos decir que es parte del sufrimiento, el hambre, pero también la violencia. Muchos nos alteramos al no tener unas cosas y se va formando como una bola de nieve. Se puede sufrir también por enfermedad, o se puede sufrir por duelo también, la pérdida de algún ser querido. Estas personas a quienes les escribe Pedro estaban experimentando muchas de estas cosas que ocasionan, que traen a la vida de manera natural sufrimiento. Crisis financiera en nuestros días, esto es muy común. Persecución y dolor. Dolor ya lo mencioné. Persecución. La persecución en cualquier sentido, puede ser racial, puede ser social, puede ser emocional. Estas cosas las estaba experimentando el pueblo a quien le escribe el apóstol Pablo. Recuerden que, voy a decir Pablo eventualmente, pero es Pedro, así que les pido por favor disculpas, porque ya tenemos en nuestra mente
el porcentaje de material que escribe Pablo y normalmente estamos diciendo Pablo cuando es Pedro. Esta carta, recuerden, está escrita por Pedro, el apóstol Pedro. Cuando hablábamos de sufrimiento, entonces podemos concluir que esta es una de las razones o son razones pertinentes para que nosotros tratemos de colocarnos en el contexto. Un pueblo que estaba sufriendo, y Pablo está escribiendo en estos versos a una población que experimenta sufrimiento, dolor, persecución. Entonces la pregunta tal vez importante, ¿cómo estaban viviendo los creyentes de este primer siglo? Por lo menos los creyentes a quienes Pedro está dirigiendo su carta. Era un contexto de martirio y de tortura. Muchos de los libros que consultamos y materiales nos dicen que estos primeros siglos fueron siglos muy crudos, muy crueles para los cristianos. Ellos fueron perseguidos de manera directa y también indiscriminada. Muchos pagaron incluso con su propia vida el poder seguir a Jesús. Fueron víctimas de torturas, de sacrificios y no solamente de ellos, sino también de familiares. Los que somos padres, los que tenemos alguna responsabilidad en nuestras casas, sabemos que muchas veces cuando el dolor y el sufrimiento nos visita, la enfermedad o visita a nuestros hijos, a nuestros familiares, muchas veces decimos, yo preferiría que eso me suceda a mí, pero no a mi hijo, no a mi esposa, no a mi primo, tío, tía, porque sentimos dolor y nos duele ver a alguien sufrir. Pedro entiende perfectamente bien esta situación porque él lo ha vivido. Pedro lo entiende porque él ha sufrido encarcelamientos. Pedro fue amenazado, golpeado en muchas ocasiones. Además, él vio morir a muchos hermanos suyos y, como si todo esto fuera poco, él vio a la iglesia prácticamente esparcirse como ovejas sin pastor. Eso sumamente duro porque recordemos que Pedro también es un pastor a quien Dios ha colocado al frente de la grey. Pedro empezó en 1, 2 al 6 dando gracias a Dios por la salvación, tema que nos va a llevar hasta el capítulo 2. La salvación, ese es el regalo más grande que usted y yo podamos tener. Él explicó a sus lectores que las pruebas serían solamente para perfeccionar la fe. Entonces Pedro nos dice, las pruebas son parte de, las pruebas nos ayudan a perfeccionar lo que nosotros ya hemos decidido creer y de la forma en que hemos decidido andar. Pero necesitamos pruebas, porque la prueba superada nos permite reconocer que hemos subido de nivel. Esa básicamente es la temática del primer capítulo. El pueblo debía creer a pesar de las circunstancias. Es un material que también es importante y válido para nosotros. Nosotros somos llamados a creer a pesar y en medio de las circunstancias. Los profetas, por ejemplo, en el pasado, ellos tuvieron la oportunidad de creer aún sin haber visto. Durante los estudios que pudimos ofrecer en semanas anteriores, basados en la carta de los Efesios, enfatizamos el término revelado o revelación. Es como dar a conocer algo que está escondido, y Pedro aquí nos enseña que la salvación nos ha sido revelada, descubierta, pero ahora en Cristo Jesús. Vamos a aprender juntos para el desarrollo de esta interesante porción algunas cositas que yo he intentado bosquejar para ustedes. Entonces, primero me gustaría dar una lectura a los versos, por lo menos hasta el verso 16. Si usted me lo permite, estoy en 1. Recuerde, Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer del versos 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ese por tanto conecta todo lo que ha venido diciendo de la salvación, de esta nueva revelación en Cristo Jesús, con lo que Él nos va a desafiar ahora. Y básicamente nos va a desafiar a que vivamos de manera diferente como
consecuencia de lo que ya hemos obtenido, como el producto de lo que ya hemos obtenido por medio de Cristo Jesús a través de su sangre, que es la salvación. Por tanto, dice el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, en primer lugar, nosotros como hijos de Dios debemos experimentar y debemos dejar que nos caracterice la esperanza. La palabra esperanza es obviamente contraria a la palabra desesperanza. O sea, cuando nosotros tenemos esperanza en algo, tenemos confianza, tenemos convicción de que aquello va a llegar. Independientemente del tiempo, cuando esto vaya a manifestarse o a llegar, nosotros tenemos la esperanza, la confianza de que esto llegará. En estos últimos días, yo no sé si llamarle días de pandemia, porque todavía estamos en pandemia, pero son días, son meses que conforme la pandemia ha ido avanzando no es la palabra, o los meses se han ido prolongando, ya llevamos más de un año, hemos visto muchas cosas y entre ellas hermanos perdiendo de alguna manera esa sensibilidad, esa confianza o esa esperanza, o la han cambiado por otro montón de cosas que tal vez no están siendo asertivas ni buenas para la vida de una persona que ha decidido confiar plenamente su vida en Jesucristo, al margen de lo que pueda pasar o de lo que pueda venir. Nuestra confianza, ¿en dónde está? Nuestra confianza debe estar o debe de permanecer, continuar en Jesús, como lo dice Hebreos, el autor y consumador de la fe. No podemos quitar nuestra mirada de allí. En el momento en que nosotros quitemos nuestra mirada de allí, entonces nos vamos a caer, nos vamos a hundir. Para eso tenemos que comenzar trabajando el lugar donde tiene que ser trabajado. Todo esto es en la mente. El enemigo viene para atacar nuestra mente. Por eso comienza Pablo diciendo, por tanto, todo lo anterior que les he dicho, que tiene fundamento, que tiene sustento, por todo esto que les he dicho, entonces cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. Esta es una figura muy usada en el Antiguo Testamento y yo creo que es válido que podamos explicarla. En el Antiguo Testamento las personas usaban grandes trajes con túnicas que llegaban hasta el suelo. No eran minifaldas, eran túnicas que llegaban literalmente hasta el suelo. Para poder caminar y entre un paso y el otro, muchas veces estas telas se enredaban en sus pies. Entonces lo que ellos hacían era ceñirse, o sea, ajustarse el cinturón, más o menos así, subían un poco las vestiduras y con un cinturón, con un fajón, una faja, un cordón, se amarraban. Eso era lo que se conocía como ceñirse los lomos. Esto les daba la oportunidad entonces de caminar con libertad. Y no solamente caminar, sino avanzar. La figura que nos está tratando de comunicar Pedro aquí quiere decir preparen la mente para la actividad. O si usted prefiere que yo lo diga de una manera diferente sería prepárese mentalmente para lo que viene. Aquí debe de comenzar todo. Muchos de nosotros hemos dejado que nuestra mente se contamine, que nuestra mente se deje llenar de tanto material amarillista. No estoy en contra de las noticias, pero sí reacciono con aquellas noticias que son completamente amarillistas, que lo que traen son negatividad, frustración, tragedia y dolor. Pedro dice, mentalícense, cíñanse, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y segundo dice, sed sobrios. La palabra sobrio significa en su sano juicio.
Una persona sobria es una persona que está equilibrada, y el apóstol está queriendo decirnos: manténganse equilibrados. Una persona sobria es una persona que mantiene el control, no lo pierde. Y si usted ha de entregar el control a alguien, que ese alguien sea Jesús. Jesús sí puede tener el control de su vida y de mi vida. Pero nosotros debemos, por la misericordia de Dios, mantenernos controlados, ser sobrios. Dice Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sean sobrios, dice Pedro. Y en este versículo finalmente dice: esperad por completo en la gracia, o sea, en ese regalo, favor inmerecido que se os traerá. No es que haya llegado ya, se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, sea presentado de manera completa. Esperanza y ánimo es lo que el apóstol Pedro quiere comunicarnos, que nosotros de verdad nos llenemos de esperanza. En estos días, leyendo algunos textos, vino a mi mente el texto de Filipenses capítulo 1, verso 21, donde dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo. Qué hermoso que su día, cada día de su vida, usted pueda salir y decir: wow, hoy quiero vivir. Y este vivir es Cristo. Y todo lo que yo haga, voy a correr, eso es Cristo. Cristo en mi vida. Él me da la salud. Voy a trabajar, lo hago por Cristo. Cristo es mi motivación. Que voy a ir al supermercado, al mercado, que voy a estar con mi familia, que voy a leer la Biblia, que voy a orar, que voy a disfrutar de un tiempo de descanso, que voy a pasear. Para mí el vivir es Cristo. Y dice Pablo: y el morir es ganancia. Esto es sumamente esperanzador cuando nosotros lo podemos entender de esa manera. Esto que estamos viviendo es bueno, es bonito cuando se llama Cristo. Pero aún cuando ya no esté, ganancia es morir, dice el apóstol Pablo. Entonces esperen por completo la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. La invitación que nos hace Pedro es que tengamos confianza, pero una confianza total en la esperanza que ha de manifestarse, que ha de venir cuando Jesucristo sea manifestado. Y cuando digo manifestado, quiero enfatizar completamente, en toda su gloria. Eso es algo que la iglesia espera, y lo espera con ansiedad. Y es algo que va a llegar, amados y amadas. No podemos dejarnos afectar ni por las noticias ni por el mundo, las cuales ya fueron dichas y predichas de antemano. Entonces, ¿por qué asustarnos o preocuparnos si el Señor nos manda a levantar nuestros ánimos, a preparar nuestras mentes, a ser equilibrados, sobrios y a esperar esa gracia? Mire qué interesante el versículo 14. Versículo 14 nos ofrece un importante contraste entre lo que antes teníamos o éramos y lo que ahora somos en Cristo. Antes éramos solamente ovejas descarriadas que no tienen pastor. Ahora somos hijos de Dios. Dice el texto, como hijos obedientes. Mire el calificativo. Hijos, pero no solamente hijos, hijos obedientes. Antes éramos desobedientes por la misma condición esclavizadora de nuestra naturaleza. Ahora, como hijos de Dios, con una nueva naturaleza, tenemos la capacidad de vivir en obediencia. Antes, estábamos hechos a la forma y a los deseos propios de esa antigua naturaleza. Deseos que solamente corrompen y que satisfacen la carne. Pero ahora tenemos la gran posibilidad de ser diferentes. Yo entiendo que haya muchas cosas que sean para nosotros deseables, porque son propias de la carne. Y muchas de estas cosas son puestas en otras listas a través del Nuevo Testamento. Porque manifiestas, dice Pablo a los Gálatas, son las obras de la carne, las cuales son fornicación, inmundicia, lascivia, lujuria, pleitos, orgías. Todo esto es atractivo a la carne.
Pero nosotros ahora somos llamados a vivir de manera diferente. El versículo nos dice como hijos obedientes. Llamó mucho mi atención cuando estaba estudiando este pasaje saber que la palabra obediente comparte la misma raíz que la palabra escuchar o estar atento. Una persona obediente es una persona que escucha, no solamente que oye. Oír es como recibir todas las ondas emitidas por las diferentes personas a través de lenguaje verbal y que llegan a nosotros. Pero escuchar es tener la capacidad de poderlas introducir asimiladamente en una actitud de obediencia. Los creyentes son los que han puesto atención, han escuchado y han respondido al Evangelio. Una persona que escucha puede ser cualquiera, muchos están escuchando, pero un verdadero creyente pone atención. Y no solamente pone atención, sino que responde y responde obedientemente. No estoy diciendo que sea fácil, estoy diciendo que es lo que comunica el mensaje de Pedro a aquellos expatriados, aquellos gentiles que están dispersos por muchos lugares. Ser creyente no lo determina un acto religioso, sino el ejercicio de una clara convicción de lo que ahora somos en Cristo. No es por sus actitudes religiosas. Muchos de nosotros, y permítame incluirme, somos religiosos, pero no es nuestra religiosidad lo que puede marcar o determinar que seamos hijos obedientes, sino es nuestra auténtica relación, la cual por amor, un amor que hemos recibido, nos permite recíprocamente devolverle a Dios bendición a través de nuestra obediencia. No os conforméis, continúa diciendo. Este verbo se encuentra en el Nuevo Testamento solo en dos lugares, aquí y en Romanos 12:2. Se refiere básicamente al aspecto exterior de la vida en donde se puede evidenciar lo que ahora somos. Conformarse traduce la idea de hacerse a la forma de manera que el verbo está precedido por una partícula negativa donde nos dice no se hagan a la forma de, y literalmente de los deseos que antes ustedes tenían, porque los deseos que antes tenían los califican definitivamente como no creyentes, como no hijos de Dios. Pero ahora tenemos que vivir de una manera consecuente con la nueva experiencia. Estando en vuestra ignorancia. Y es que, amados, ignorancia es sinónimo de no conocimiento. Y todos aquellos que antes no hemos conocido a Dios por alguna razón, hemos vivido en ignorancia. Esto a menudo era lo que caracterizaba y ha caracterizado a los gentiles que no conocen a Dios. Esta ignorancia de Dios no es primordialmente un tema intelectual, no es desconocer de Dios de manera intelectual, sino más bien moral, religioso, es no conocer a Dios mediante una experiencia real y verdadera. En segundo lugar, remitiéndome a los versículos que siguen 15 y 16, nosotros somos invitados como hijos de Dios a vivir en santidad. Título de este mensaje, a vivir, llamados a vivir de manera diferente. La santidad es la consecuencia de una vida renovada. Renovada es vuelta a ser nueva. No tiene nada que ver con la antigua manera de vivir. Si yo hablo de santidad, no puedo pensar en la antigua manera de vivir porque eso no me hace a mí santo. Santo me hace tener una nueva forma de vida. Si nosotros pensamos lo que debe suceder en respuesta a la gran salvación que tenemos, Pedro va a dar algunas instrucciones que yo diría que son básicamente órdenes a sus lectores. Primero, lleven una vida santa, confíen y teman con reverencia a Dios, sean sinceros y amorosos y lleguen a ser semejantes a Cristo. La palabra santo a mí me gusta mucho porque tiene muchas aserciones, significados o aristas en la Biblia.
Pero no podemos dejar de lado que siempre van a ilustrar o van a estar ilustradas por dos preposiciones que a mí me gusta mucho explotar. Estas preposiciones son la preposición de y la preposición para. Okay. La palabra santo significa separado. Separado. Entonces, cuando yo le digo a usted que en Cristo, todos aquellos que hayamos venido a la presencia de Jesús, después de reconocer nuestra condición de pecadores y le hemos permitido que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador, automáticamente hemos sido santificados, hechos santos, o sea, separados ¿de qué? Del mundo, de aquella manera incómoda, negativa, traicionera, pecaminosa de vivir. Una forma de vivir que solamente agrada a nuestros propios deseos, a nuestro yo, oponiéndose obviamente a la voluntad de Dios. Un santo, o sea, una persona como usted, que ha creído en Jesucristo y como este servidor, somos separados de. Pero en segundo lugar, también somos separados para. O sea, no solamente somos apartados de una condición, de un lugar, de una estructura, de una forma de vida, de un orden mundial, sino que somos también separados para. Eso significa propósito, para que podamos honrar, podamos amar, podamos servir, y hay muchos sentidos más aquí. En el versículo 15 y 16, que para mí son medulares en este contexto, Pedro desafía a sus destinatarios a vivir diferente, pero él nos va a decir básicamente lo que implica ser santos. Primero, tenemos que revisar el fundamento de esta invitación. Sed santos, ¿por qué? ¿Por qué debemos ser santos? Porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, nuestra santidad, nuestra forma de vida separado de y separado para, tiene el fundamento o su fundamento en Dios. Dios es santo. Dios no se contamina. Dios tiene un sentido, un propósito de ser y de existir. Pero también Dios nos ha permitido a nosotros que nosotros seamos santos. Él es el fundamento de nuestra santidad. ¿Y cuál es el carácter de esta invitación? ¿Por qué el Señor nos dice, sed santos? Es que esta invitación tiene un carácter no negociable. Sed santos vosotros, porque yo soy santo. El verbo ha sido colocado en su forma imperativa. O sea, después de mi salvación, la opción no es, y ahora yo decidiré si soy santo o no. Una vez que he sido salvado por Cristo Jesús y su sangre, el producto natural es que yo sea santo. Y prácticamente esta es mi obligación. La santificación es la obligación, es el producto de una experiencia salvífica en cada creyente. Y la implicación de esta invitación no es parcial. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Esto incluye lo que veo, esto incluye lo que escucho, lo que hablo, lo que palpo, lo que imagino, lo que proyecto. Esto incluye mi vida. Mi vida tiene que vivir separada ya definitivamente de todo aquello que me colocaría en un común denominador, y tiene que manifestar también un propósito. Continúa, amados, diciendo que como hijos de Dios debemos conducirnos con temor mientras estemos en este tiempo de peregrinación. Dice el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si nosotros vamos a abrir nuestra boca para invocar este nombre tan santo, el nombre que nos ha dado la posibilidad de ser hijos, de pertenecer, de ser parte de un reino tan hermoso, entonces tenemos que tener una actitud ante este ser que es nuestro Dios de temor, pero un temor reverente, que nos pueda llevar paso a paso por este camino de peregrinación,
del cual estamos hablando o habla el apóstol Pedro en la tierra. Recuerden, nosotros solamente somos peregrinos, estamos de tránsito y mientras caminemos por este mundo debemos de vivir con temor. Lamento cuando algunas personas les veo actuar de una manera prepotente y arrogante delante de Dios. Yo no quiero mirar a Dios, mirarlo con desafío. Yo quiero mirar a Dios todos los días de mi vida con temor reverente, en reconocimiento por lo que Él es y hace en mi vida y por supuesto con gratitud. Porque nuestra condición ahora ha cambiado. Hemos recibido una salvación y vean las características de esta salvación. Primero, fue provista a un precio infinito. Costó la sangre de Cristo Jesús, según dice el versículo 19. Esta salvación fue planificada desde antes de la fundación del mundo, según lo dice el versículo 20. No es ni antojadiza ni caprichosa, no es un plan al azar, es el único plan que Dios ha tenido para ustedes y para mí. Además fue acreditada por medio de la resurrección. Cuando Jesús resucitó, puso el sello de credibilidad de que esta salvación no es una salvación efímera ni liviana, es real y tiene fruto en la esperanza, en la fe y la esperanza de la iglesia. O sea, es para la iglesia, hoy, aquí, presente. Finalmente, amados, como hijos de Dios nosotros debemos amarnos los unos a los otros, porque ahora somos renacidos y purificados por medio de la palabra. Así que quiero compartir lo que amarnos puede implicar. Primero, no es una opción, es la consecuencia de todo lo que ha venido tejiendo el apóstol Pedro. Y es una necesidad imperativa en el pueblo de Dios. Si usted me está escuchando, yo quiero que por favor revise conmigo lo que voy a declarar. Amarnos, primero, no es una opción. Usted no se puede tomar la prerrogativa de decir yo voy a amar a fulano, pero no voy a amar a sutano. Voy a amarlo a él, pero no voy a amarla a ella. No es una opción. Amarnos sencillamente es el producto natural de un hombre y una mujer que ha nacido de nuevo. Y por consiguiente cuenta ahora con una naturaleza que antes no tenía, que le permite ser el vehículo de este amor en Cristo Jesús. Amar con un corazón puro. No amar con intereses, con ego. No, amar con un corazón puro. Esto era algo que no podíamos hacer antiguamente por nuestra manera de vivir. Pero la sangre de Cristo que ahora opera y ha sido derramada a favor nuestro nos da esa posibilidad. Entonces no diga que no puede amar. La sangre de Cristo le da la oportunidad. Y el Espíritu Santo operando en usted. Podemos amar porque tenemos una nueva semilla que antes no teníamos. Una nueva semilla que dice la Biblia, habiendo renacido, o sea, Dios puso su semilla en nosotros y esta nos permitirá dar otro tipo de frutos contrarios, al odio, al engaño, a la hipocresía, a la envidia, al egoísmo. Tenemos una nueva posibilidad en Cristo Jesús y Pedro nos está animando a vivir consecuentemente a la salvación que hemos recibido. Esto puede ser posible única y exclusivamente si le damos a la palabra de Dios el espacio para que opere en nosotros. ¿Sabe? Cuando me alejo de la Biblia me pongo un poco amargado, refunfuñón, triste, amargado y a veces deprimido. Pero cuando estoy cerca de la palabra hay tantas ideas, tantos mensajes, tanto alimento que no puedo más que cumplir con estas premisas que han sido establecidas por el apóstol Pedro. Amar a mi hermano, a mi hermana, como Cristo me ha amado a mí. La Biblia no es una palabra arcaica, vieja, antigua, añeja, pretérita o rancia. No, la Biblia es moderna, tan moderna o más moderna que el periódico de mañana en la mañana.
por esto dice, y finalizando el texto, dice que esta palabra que es viva y eficaz debe ser deseada. Deseada. Lo que significa es que debemos querer en grado superlativo, o sea, el máximo de del verbo querer esta palabra. Y debemos quererla porque esta palabra es buena, es sensata y además nos permite crecer porque es una palabra que causa vida en nuestros corazones. En esta palabra no puede haber engaño. Por eso dice, desead como niños la leche espiritual, que hace referencia a la palabra no adulterada. Eso es muy importante. No puede recibir ni contener nada que no sea originalmente leche pura, palabra pura, porque si no sería adulterada, engañándonos a nosotros y nosotros a los otros. Quiero concluir diciéndoles que nos animemos, por favor, a ser diferentes. Tratemos de ser diferentes en nuestros trabajos, viviendo como santos, como separados de y separados para. Que nuestros proyectos, que aquellos proyectos de emprendimiento tengan una condición diferente, de verdad diferente. Que nosotros no hagamos interpretaciones de la palabra a nuestra manera. Que seamos objetivos, sinceros y busquemos en aquellos a quienes Dios les ha dado esa capacidad de poder profundizar el verdadero sentido de la palabra para nosotros. Recuerde, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Seamos santos, con vidas completamente diferentes. Tengamos un auténtico temor de Dios, del Dios que nos llamó. Amémonos unos a otros, entrañablemente, con corazón puro. No importa el color de la piel, no importa la nacionalidad, no importa el estatus social, no importa. No importa si es muy afín con usted o piensa diferente. Si somos la familia de Dios, amémonos como el Señor lo ha establecido y por favor deseemos esta palabra. Que usted no se pierda un estudio, que usted pueda congregarse ya sea virtualmente, presencialmente, pero que usted anhele cada exposición, cada ponencia de la palabra de Dios y ore a Dios, porque esos maestros no adulteren la palabra, sino que la sirvan para usted tal cual la hemos recibido por parte de nuestro Dios. ¿Me permite orar? Quiero darte gracias en este momento por la oportunidad que me das de ser instrumento en tus manos. Señor, ruego para que tú prepares mi mente, para que ésta esté equilibradamente, esperando con paciencia la manifestación de Cristo Jesús. Quiero ser santo, quiero que estas personas que están aquí conmigo puedan ser santas también, se determinen a vivir de manera diferente, teniendo un auténtico temor en ti, y que esto como producto de lo que entendemos podamos amarnos unos a otros y anhelar, desear vivir en esta palabra, la palabra que debemos desear como niños, una palabra no adulterada. Bendice a tu pueblo. Gracias por la oportunidad de compartir este tema. Oro en el poder del Espíritu Santo y bendigo a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga ricamente.